piensa que él es muy así de... No, que yo no me digo, tengo una chuleta aquí para hacer las preguntas. Pues nada. No he dicho ni una pregunta de las... Es lo que te iba a decir. Muy buenas, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis. Muchas gracias por invitarme aquí a esta preciosa casa que has preparado y reformado. De nada, hombre, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muy bien, mira, bueno, para los que no nos sepas, lo primero agradecerte que estés en Sinadornos Inmobiliarios, pero ¿quién es Alex Seco? Pues soy un chico de 34 años, en el tema profesional pues soy arquitecto de profesión y tengo una empresa que se llama Flipping, en la que nos dedicamos a hacer inversión inmobiliaria participativa en Flipping House, básicamente. Flipping House, esto habrá gente que le suena marciano, ¿no? Y inversión participativa. Cuéntanos un poquito. Vale, sí, es verdad que el tema de Flipping House, pues lo típico, ¿no? Del inglés, ¿no? Significa dar la vuelta a la casa. En este caso, lo que hacemos es, pues lo que se ha hecho en España toda la vida, ¿no? Comprar, reformar y vender, pero de una manera profesional, ¿no? Con gestores profesionales. Y el tema de la inversión participativa significa que en vez de ser nosotros mismos quien pone todo el dinero para hacer esa inversión, pues aunque nosotros coinvertimos con el inversor, lo que hacemos es dividirlo en pequeñas fracciones para que cualquier persona, pues como se hace en la bolsa, puedas comprar pequeñas fracciones de una empresa, pues de este caso de una vivienda, y puedes hacer la inversión con nosotros. O sea, abrir las puertas a alguien que con un importe pequeño pueda introducirse en la inversión inmobiliaria. Correcto, esta primera parte es esta, ¿no? Pueden democratizar la inversión inmobiliaria. Al final, pues bueno, no es como vosotros. Y cuéntame un poquito, ¿cómo empezaste en este rollo? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Así de buenas a primeras te has puesto a reformar, a comprar, reformar y vender, o ha habido pasos previos? No, mira, en este camino fue cuando te conocí a ti. Yo empecé como inmobiliario, por accidente, como la mayoría que creo que acabamos en el sector inmobiliario. O sea, acabamos por accidente, lo que no quiere nadie para gente inmobiliaria. Pero luego te gusta, luego cuando estás en el sector dices, hostia, es un sector muy completo, que tiene muchas vertientes, no es solo comprar, reformar o vender o comercializar, es tema legal, tema fiscal, bueno, hay muchas cosas, marketing, y a mí es una cosa que me fascina. Entonces, bueno, empecé en el sector inmobiliario como asesor, Sí. o como propietario de una agencia inmobiliaria, y en esa búsqueda de decir, hostia, ¿qué puedo ofrecer a mi cliente que no sea meramente una simple intermediación, ¿no? Pues vi mis conocimientos en arquitectura y lo que podía aportar al propietario o al comprador, y empezamos a ayudar al propietario a rehabilitar sus propias viviendas. Nosotros financiábamos ese capital y luego el beneficio que se obtenía lo dividíamos al 50%. O sea que en la época que ejercías, digamos, la actividad inmobiliaria de forma más tradicional, por llamarlo de alguna manera, aún así le diste un pequeño giro a la hora de llamar la atención del cliente vendedor. Del cliente vendedor y posteriormente del cliente comprador. Al final, el cliente vendedor, su propio target o a quien va a buscar es ese comprador, lo que intenta es adaptar su vivienda a ese comprador. Entonces sí, sabíamos que por una parte el vendedor no tenía el dinero para poder rehabilitar esa vivienda, no tenía los conocimientos, o básicamente es que no quería lidiar con todo ese proceso que el que hemos vivido en la reforma en casa sabemos lo que es, ¿no? Y en la misma situación se encuentra un comprador, ¿no? No tiene ya le cuesta tener ese ahorro para comprar, pues imagínate tener que meter todo ese dinero de la reforma, gestionar la obra mientras estás viviendo de alquiler o lo que sea, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, vimos esas dos necesidades y dimos esa vuelta de tuerca. Un valor añadido realmente, especialmente para el que vende, porque entiendo que obtendría una venta mucho mejor. Claro, muchísimo ¿Vale? mejor. Y para el que precio, compra, pues que no tenía que reformar la casa, que se ponía allá. en precio y en velocidad. ¿Y esto es común, dar un valor añadido por las agencias inmobiliarias, o crees que es un servicio plano? La mayoría de servicios inmobiliarios creo que son bastante planos. Pues sí que es verdad que muchas inmobiliarias porque se especializan en un nicho ¿Muchas concreto. o muy pocas? Yo Bueno, diría muy pocas planas y alguna pequeña como tú, ¿no? Bueno, yo no, eso está por con ver. tu metodología, pues se especializan en un nicho en concreto y ven exactamente qué punto de dolor tiene ese propietario, eso intentan solucionar, ¿no? Pues habrá gente que se especializa pues en retail, ¿no? Que es un mejor que menos se habla, pero en locales comerciales, en viviendas de herencia o yo qué sé, en viviendas que están alquiladas. Claro. Bueno. Porque ahora, en esta segunda etapa, estás jugando el partido prácticamente en los dos lados, porque tienes que comprarla, la vivienda, y luego tienes que venderla. Entonces, eres cliente desde diferentes ángulos. Como comprador, ¿qué cosas ves en las agencias inmobiliarias que te chirrían? Que dices, ¿cómo esto
se puede hacer así? Primeramente que no saben ni el producto que están vendiendo. Esa es la primera ¿Eso parte. te pasa a menudo? Nos pasa a menudo. Muy a menudo. Muy a menudo. Entonces esto es una falta grave para el sector, entiendo. Correcto. ¿Vale? Te das cuenta Ponemos falta tarjeta, ¿no? tarjeta roja, ahí. Cada vez que nos encontramos este problema, pues seguramente esa inmobiliaria la descartemos posteriormente para que nos ayude a vender ese A nivel ese jurídico, producto. o sea, que muchas veces, o sea, te refieres a esto, que a nivel jurídico no te dan la información necesaria o del mismo producto en sí, Ambas cosas. ambas cosas. Ambas cosas. Primero, que no saben ni qué están vendiendo, ni los metros cuadrados, ni los gastos, ni tienen documentación necesaria para la venta o la tienen incompleta. Y jurídicamente a veces tampoco saben muy bien cómo está el estado y no saben cómo vendértelo, ¿no? Ni que saben cómo solucionarlo. Esa es otra. ¿Y por qué crees que es esto? Bueno, porque las barreras de entrada del sector inmobiliario son muy bajas, ¿no? No hay barrera, No hay barreras, hay ¿no? puertas abiertas. Hay puertas abiertas, coges un móvil, un portátil y si quieres puedes ser agente inmobiliario. Que seas de los buenos, pues es difícil, ¿no? Pero que puedes ponerte en el sector a trabajar, evidentemente Es sí. muy fácil. Bueno, gracias a esto estoy aquí, porque a lo mejor no podría haber entrado yo en la barrera, pero sí es cierto que si no se forman a la gente y no se les profesionaliza, por desgracia esto el consumidor lo paga. Yo siento o creo que hoy no es necesario contratar una agencia inmobiliaria para vender un piso. ¿Tú pagarías 10, 12 o 15.000 euros a una agencia inmobiliaria por vender una casa? No, ¿Por no, qué? nosotros nos cuesta, porque el valor añadido que te aporta esa inmobiliaria es muy baja. O sea, tú te encargas a veces de vender tus propios productos. Sí, Y principalmente es porque entiendes que no te dan algo que tú mismo puedes hacer. correcto, porque además nosotros venimos como inmobiliaria, entonces sabemos cómo trabajar el producto, sabemos cómo hacer al menos una buena comercialización. Y sabemos detectar pues ese partner que a lo mejor nos ha conseguido Sí, esa... pero esto que vendemos los agencias inmobiliarias, te vamos a acompañar, vamos a negociar por ti, vamos a todas estas Las tonterías que se fotos. dicen, las fotos Correcto. profesionales, bueno, con el móvil, que tampoco, con un iPhone tampoco salen tan mal, que te las hacen todos con un Correcto. teléfono, la mayoría de los casos. Es decir, los servicios son estandarizados, siempre los mismos y te piden todos una comisión, exactamente la misma. Tú no la Sí. pagarías. No, Bien. ahora mismo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Y entonces, para vender, te encargas tú de comercializarlo y de a veces apostar por tus conocimientos para obtener un resultado, pero te quita tiempo. Correcto. Y esto en el mercado, a ti no te fastidia como profesional, es decir, que me robe tiempo comercial cuando podrían alguien especializado hacerlo. Claro que sí. Y hemos buscado muchas empresas con las que colaborar. Entre ellas, pues habéis llegado vosotros y por eso estamos aquí en este sitio. Bueno, ¿no? estamos aquí, siempre podemos cagarla. No vendamos Bueno, la piel antes de cazarla del oso. Pero vimos que aquí sí que habíamos valor añadido, pero hasta ahora te diría que de todas las operaciones que hemos hecho en Flipme, digamos, tú cuando has contratado a alguien y has pagado unos honorarios por un servicio, no los has pagado a gusto. es que básicamente no hemos entrado, porque como no los hemos contratado directamente cuando hemos visto las presentaciones de servicios, porque no me aportaba nada que nosotros o nuestro equipo no pudiera hacer. Entonces no los hemos contratado. Entonces, como comprador, claro, a ti te interesa, lógicamente, comprar barato. Sí, correcto. El negocio siempre, como dicen, el negocio está en la compra y vender caro. Correcto. Y eso, moralmente, ¿cómo se vive? ¿O cómo lo sientes tú? ¿O crees que das un valor añadido al mercado? Yo creo que doy un valor añadido muy grande, porque al final nos quedamos muchas de las viviendas que la mayoría de particulares no quisieran comprar. Es decir, esta casa, por ejemplo, que en la que estamos, ¿cómo estaba esta casa? Pues había estado alquilada, no se había hecho ningún tipo de mantenimiento durante muchos años, el inquilino vivía aquí desde hacía mucho tiempo y era una vivienda que llevaba al mercado pues tranquilamente unos 6 meses, que en un mercado como es Barcelona... ya estaba a la venta. Ya estaba a la venta y nos llegó que es raro que nos lleguen este tipo de productos, pero era un producto que no se vendía y que requería una fuerte inversión para hacerlo atractivo. Correcto, entonces la mayoría de particulares no querían acceder a este tipo de... ¿Y ahí la negociación con el comprador fue a través de una agencia inmobiliaria o también fue un recurso que...? No, nos tenemos nutrir de colaboradores, que suelen ser agencias inmobiliarias, abogados, bueno, diferentes... Y ahí, porque yo lo digo claramente, es decir, el objetivo de un agente inmobiliario es cobrar una comisión. Correcto. Y en este caso lo que necesitabas es que el agente inmobiliario
consiguiera ofrecerte el piso al mejor precio posible. Correcto. Para poder tener una rentabilidad y hacer como está la casa, porque entiendo que aquí no se ha metido 5 o 6 mil euros, se ha metido bastante dinero. Aquí se ha invertido casi 100.000 euros Casi de obra. 100.000 euros de obra. 100.000 Que euros se de dicen obra. pronto. Muy ¿En pronto. cuánto tiempo? Hemos rehabilitado en 11 semanas y entre limpieza y home staging como lo ves ahora, otra semana y media. O sea, 12 semanas, Entre 12 y 13 13 semanas. correcto. Y esto entiendo porque lo tienes todo muy, muy controlado, muy medido para poder hacerlo rentable, ¿no? Correcto, tenemos un proceso de rehabilitación muy estandarizada, con unos hitos muy claros de entrega parcial de proyecto. Y luego también la reforma, pues bueno, utilizamos materiales que más o menos se van replicando en todos nuestros proyectos, intentando buscar ciertas calidades estándar y ya está. Fenomenal. Entonces consiguió, lógicamente, el agente inmobiliario en este caso, poder cerrar una operación favorable para poder afrontar esta inversión, comprar la vivienda, pagar los impuestos, que se cree la gente que como uno compra claro. y cae del cielo las cosas, y ahora comercializarla, venderla. Y un dato interesante que he encontrado, que lo compartí contigo el otro día, que aquí en el barrio de la Sagrada Familia había casi 500 viviendas a la venta. ¿Cómo sientes tú el mercado últimamente aquí en Barcelona? Siento que, bueno, hasta ahora veníamos con precios al alza y que lo absorbían muy fácil el mercado. No creo que el precio vaya a desacelerarse, pero creo que muchos propietarios o empresas que nos dedicamos al sector han sobrevalorado ya esta manera de estas subidas de las viviendas. Entonces, bueno, veremos cómo esa aceleración se va disminuyendo poco a poco, se irá incrementando el precio. Entonces, bueno, el que no vaya despertando, ir acumulando oferta en el mercado, que es lo que está empezando a encontrarse en Barcelona, Tú ¿no? notas que cuesta más, ¿no? O sea, que hay gente que quiere comprar, pero como que comparan Empiezan a mucho más, comparar, ¿no? ¿no? Y empiezan a pedir, bueno, el propietario que se ha sobrevalorado demasiado su vivienda, pues tiene que empezar a rectificar un poco el precio. Rectifica, porque ahora empieza la gente que el mercado está bajando y significa que si algo vale 2 y pido 3, pues lógicamente si nadie lo paga no vale 3. Lo tienes que llevar al precio que realmente Correcto. vale. Aquí en Barcelona creo que este último trimestre el 21% de los anuncios habían rectificado precio a la baja y que eso, pues hacía tiempo que no estaba sucediendo esto. ¿Y qué opinas de la estrategia que utilizan los agentes inmobiliarios? Que de hecho esto es el ABC. Es decir, si tú coges un piso caro, lo que tienes que hacer con el propietario es rebajarle el precio del piso, que lo entienda, porque si no, no facturas. Como vendedor, si alguien te llegara con estos argumentos, ¿qué dirías después de haber metido una cantidad de dinero como la que han metido aquí? Bueno, algo que se dé media vuelta y que se vaya. Que se vaya con 3 patadas. Claro que sí. O sea, estas armas de captación que utilizan las agencias me parecen muy poco éticas. O sea, subir el suflé a lo mejor para ganarte la confianza. Y correcto, porque al final el propietario se va a informar con diferentes agentes inmobiliarias y muchas veces el que no tiene conocimiento pues acabará quedando con el que le haya dicho el precio más alto, ¿no? Luego esa agencia ya sabe todo el trabajo que tiene que hacer detrás, ¿no? De concienciación de cara al propietario, de ir rectificando ese precio de venta porque te he traído visitas, no se lo han quedado, entonces date cuenta que este precio no es el correcto, ¿no? Y me parece pues una práctica un poco moral. Muy bien. Entonces, para que esto no te pase, entiendo que tendrás un estudio pormenorizado del mercado, ¿no? Para saber los márgenes y los tiempos que hay que tener. Vale, fenomenal. Ahora te vamos a hacer un par de preguntas un poco más complicadas. Como Carlos se ha querido saltar la entrevista, debe ser que no le caes bien, pues vamos a ver. Le hemos castigado. ¿Alguna vez has comprado un piso a alguien que sabías que lo estaba vendiendo muy barato y él no era consciente? No, creo que en este caso no nos hemos encontrado nunca. Nunca te has encontrado. Que ese propietario lo haga de forma consciente, es decir, sé que estoy vendiendo muy barato. ¿Te está vendiendo barato conscientemente? Sí, ¿no? Correcto, se hace de manera consciente porque al final tienen necesidad de liquidez por lo que sea, pues Sí, en este claro. caso sí. Ahora que lo haga de manera inconsciente por un mal asesoramiento y No que te lo has encontrado, y no te yo ha por un surgido oportunismo, ninguna operación. no me lo he encontrado nunca y ostras. Sí. Si Dios no lo quiera, ¿vale? Ya que estamos al lado de la Sagrada Familia, ¿no? Sí. Y que han puesto ahora la cruz en todo lo alto, Dios no lo quiera, si mañana en un proyecto se perdiera dinero, no salieran las cuentas, ¿quién pierde dinero antes? ¿Tu inversor o tú? Nosotros. Vosotros. Nosotros primero el dinero que hemos coinvertido y los intereses que tendríamos que haber creado con eso.
y posteriormente pues tendríamos que responder de cara al inversor con nuestros propios beneficios de empresa. Muy bien, fenomenal, estupendo. Pues nada, darte las gracias por este tiempo y esperemos que a la gente le guste y haya aprendido algo de esta pequeña conversación. Pues muchas gracias, ¿Vale? José Luis. Nos vemos por Valencia. Pues claro que nos veremos por Valencia.